Bueno, llegamos al aeropuerto de Punta Arenas y ahora estamos esperando el bus, que debería estar llegando dentro de algunos minutos, y partimos a Torres del Paine. Bueno, estamos acá, segundo bus. Son tres, a todo esto, son tres. Tú llegáis acá, te tomáis el bus hasta Laguna Amarga y después Laguna Amarga hay otro bus de acercamiento que te lleva Ojo. a Base Torres. El primero es Aeropuerto de Santiago a Punta Arenas. Ese Punta Arenas a Natales fue el primero. Ahora vamos de Natales a la portería de Laguna Amarga y después hay que tomar un acercamiento a Base. Let's go. Sí, importantísimo saberlo y saquen los pasajes antes. Nosotros nos tuvimos que quedar como 2 horas extra. 2 horas extra porque los güeyes no sacaron pasaje, no. El bus estaba aquí, pero estaba lleno, o sea, podríamos habernos subido. Además, igual llegamos de uno y al tiro podríamos haber tomado el otro, pero necesitamos comprar gas. No se puede llevar gas ni en la mochila abajo, ni ni cargándolo tú arriba en el avión. Sí. Así que tenéis que llegar a comprarlo acá o Punta Arenas, pero no te quedan muchas opciones. No lo compren en el rodoviario. Sí, en el rodoviario me arrancaron la cabeza. Sí, no anda así. Dijeron, ¿qué es eso? ¡Tah! Palo en la cabeza. Así que eso. Ahora vamos. Bueno, partimos el camino. Desafío igual intenso porque acabamos de llegar después de 3 buses. Estoy mareadísimo, pero vale la pena. Sigamos con todo y llegamos un poquito más tarde, así que vamos a terminar acampando de noche y ahí además neblina, está cayendo agüita, así que vamos con la panorámica. intenso, pero es precioso. Alonso, Está tremendo esta wea. Vale la pena. Bueno, llevamos poco, igual se cansan las piernas, igual cuesta respirar un poco, igual el peso te molesta, pero basta levantar la cabeza del suelo y mirar alrededor y la belleza vale la pena. Todo lo que estamos pasando vale la pena. bueno, dándole con todo. ¿Cuánto quedará más o menos, Alonso? Yo digo que 4 kilómetros. Ojo atrás. Oye, 4 kilómetros. Una de las cosas que hay que tener aquí en cuenta es el paisaje es precioso, pero tenéis que estar atentos al camino porque llueve y las piedras están resbalosas y hay mucho barro. Al menos en este momento que vinimos nosotros, lo más seguro es que sea así en general. Por las dudas siempre atenti al lupo. Yo estoy mirando al suelo, por ejemplo, entonces es importante. Es bien demandante, sobre todo la parte del peso. Alonso está cargando como 20 kilos. Pues le sacamos 5. Mi mochila llevaba 18 cuando la pesé en mi casa. Era mucho, le sacamos 5. Pero a ese peso había que sumarle la comida, que no está considerada acá, la teníamos en un bolso aparte. Que eran como 6 o 7 más. Yo diría que eran 10. Ah, bueno, de ir eran como 10 18 kilos, sí, porque claro, de ahí repartimos un poco claro, más. No, pero también repartimos la tuya, así que sí, deben ir como 18 sí, kilos. Y tú debías llevar como 18 y yo 14. Unos 14 o 15. Así que... Pero, de todas maneras, si es que tienen el presupuesto, yo recomendaría mucho arrendar una carpa y arrendar saco a dormir. Porque si no tenéis que andar cargando eso, te quitáis un enorme peso encima, pero enorme. Onda, más o menos 5 kilos. De una. Entonces es un montón. Y si después tenía el presupuesto,
de las comidas esas como secas, son ultra livianas y son re buenas. Entonces también te quitan un montón de peso, para que lo consideren. Bueno, agotadísimo, completamente agotadísimo. Pero estuvo así brutal, brutal, brutal. Pero valió muchísimo la pena. Así que definitivamente suscríbanse al canal, así me ayudan a que crezca. También denle dedito para arriba y dejen en los comentarios si les gustaría participar y definitivamente participen. Y bueno, manden el video a alguien que le guste salir a caminar, salir a ver naturaleza. Y planeen bien su salida. Nuestro día empezó a la 1 de la mañana y son las 10 y estamos recién terminando. Así que planeenlo bien. Sí, sí, definitivamente lleguen a Puerto Natales. Ujú. Lleguen ahí a Puerto Natales, duermen y parten al día siguiente. Oh,